Bien, saludos a todos y todas. Gracias por su puntualidad y a la espera de que los otros compañeros que todavía faltan se incorporen al encuentro del día de hoy. Quiero, antes de pasar a los comentarios que tienen ustedes, dudas, aclaraciones sobre las revoluciones científicas, el paradigma y, en definitiva, el pensamiento de Thomas Kuhn para la ciencia moderna, para las ciencias más actuales, decirles que estoy preocupado, primero porque veo que en él los compañeros que debían entregar el tema, hasta la revisión que hice yo ayer, faltan unos cuantos compañeros que no habían subido el tema. Y si ustedes ven en él, está puesto en la primera semana, entregar el tema es objeto de evaluación para el ensayo que al final constituye el producto fundamental que ustedes tienen que entregar, y a la vez es la evaluación fundamental que ustedes van a tener en esta cátedra. Y veo aquí, voy a leer los compañeros que no me habían subido el tema. A lo mejor ya lo subieron en el transcurso de ayer, no sé, y es posible que no lo haya visto, pero aquí yo tengo que Felipe Alexander, Nelcy Sofía, Rafael Alberto, Alfredo Juárez, Miguel Edgardo, Orlando Fidel, Mario José, Claudia Carolina. Esos nombres de esos compañeros y compañeras que todavía no han subido el tema. Todo que subí el tema, yo les hice un comentario, incluso a varios compañeros le hice arreglos en el tema. Yo diría más que de un tema de redacción, la incorporación de la parte ética del ensayo, porque todos los ensayos incluyen una parte ética, no solo de la parte que tiene que ver ya con el conocimiento puro de lo que ustedes vayan a tratar, sino que hay que ver la parte ética, que esta cátedra es fundamentos teóricos y éticos de la ciencia. Por lo tanto, en ese ensayo tiene que estar incorporada la parte ética. Le voy a pedir a los compañeros y las compañeras que he mencionado, no sé si se mantienen, si ya no están con nosotros. Yo de todas maneras se los he leído. Simplemente el que no lo haya hecho, le pido por favor que lo suba para que tenga una calificación. Si no tienen esa calificación, están perdiendo una parte de la calificación de lo más importante que se va a entregar en esta cátedra, que es el ensayo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda al respecto? Pregunto. Buenas tardes, maestro. Sí, tengo una duda. Adelante. Bueno, como todos sabemos, en la semana 1 se propuso lo que es el tema, pero en esta semana 2 no observo algún tipo de actividad relacionada al ensayo como tal. No sé si es que no se va a presentar ningún tipo de avance o es que está pendiente de incorporarse. Muchas gracias. En esta semana, no. Todavía no tengo todos los temas. Esta semana próxima vamos a empezar a trabajar en la bibliografía relacionada al ensayo, donde ustedes van a, como avance, la bibliografía que ustedes tienen, que van a revisar relacionado a el contenido desde el punto de vista teórico del tema que ustedes han propuesto y desde el punto de vista ético del tema que ustedes han propuesto. ¿Ok? Eso estará puesto en la próxima semana y será objeto de evaluación. Yo les
les aviso de que si hay un compañero que en la semana que, compañera, que en la semana que tiene que entregar el tema, por ejemplo, no lo entregó en el tiempo, no puede tener la misma nota que los compañeros que lo entregan en el tiempo de lo que yo solicite, ¿no? Y les voy a pedir realmente, yo realmente creo que eso es como acumulativo del resultado de ustedes y tienen una semana realmente para hacerlo. Y me parece que tiempo prudencial, pues ustedes tienen que planificar eso que se le está poniendo junto con la pregunta que yo pongo para que se revise el contenido de la semana. Es realmente moderado. Yo no estoy pidiendo realmente algo, pienso yo, que ustedes no puedan hacer. Si alguien no puede hacerlo y estoy yo en un error, le pido entonces igual que me diga para ponernos de acuerdo y ver qué hacemos, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado. ¿Ok? La nota es acumulativa. Cada vez que yo pongo un trabajo, los compañeros que no entregaron el primer trabajo, y no, ya yo les dije que el miércoles cuando yo subo la clave de respuesta, ya la respuesta que venga ya no tiene evaluación. No tiene evaluación porque esa es la respuesta, ¿no? Sí. Sí. Y no creo que sea prudente estar diciendo un nombre, nada de eso, no. Yo solamente les hago el llamado de atención para que, digamos, no tengan problemas al final con sus notas. ¿Okay? ¿Alguna duda, comentario al respecto? Bien, si no hay dudas de lo que hemos tratado hasta este momento. En esta semana, como les dije a ustedes al principio, hemos subido la información, bibliografía, que tiene que ver con Thomas Kuhn. Y yo diría uno de los más grandes teóricos de la modernidad del pasado siglo, pero que personalmente yo creo que continúa teniendo una impronta importante en los momentos actuales, más en los momentos actuales cuando se están rompiendo una vez más los paradigmas que tienen que ver con la ciencia. Yo creo que a raíz de la pandemia hay un rompimiento de paradigmas. El paradigma educativo está siendo prácticamente aniquilado, por decir una palabra que recoja lo que está pasando en los temas de educación. Yo creo que por eso estamos aquí incluso en esto que se llama educación invertida y que llegó para quedarse. Por lo tanto, más razón para analizar la actualidad que tiene el pensamiento de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, aun cuando, por supuesto, ha tenido una gran cantidad de críticos, de detractores. Yo también creo que cuando alguien propone algún tipo de teoría y no tiene detractores, lo más posible es que nadie se dé cuenta ni de que existe. Y va a pasar como algo intrascendente. Cuando hay una persona que tiene una gran cantidad de críticos y de oponentes, lo más seguro es que por lo menos va a quedar en la historia de la ciencia como una teoría que fue extremadamente discutida. Yo realmente pienso que estamos, repito, en un momento que muestra ese planteamiento de Thomas Kuhn. Yo creo que todos ustedes han visto Thomas Kuhn, que al final no era ni un historiador, ni es un hombre puramente de ciencia, un físico nuclear, que estudió la historia de la ciencia. Y yo creería que incluso hizo grandes aportes a lo que se puede llamar como disciplina, a las disciplinas históricas, porque hasta ese momento la historia de la ciencia, yo diría que prácticamente no había sido tomada en cuenta, o la ciencia o la historia de la ciencia había pasado dentro de posiblemente relatos, ni siquiera realmente científicos relacionados al pensamiento de
científico de lo que había ocurrido. Y esto, por supuesto, nos hace, lleva a una reflexión, igualmente que en la clase anterior, yo tomo nota de los compañeros y compañeras que participen relacionado a esa bibliografía que está en el aula virtual. Por lo tanto, después de estos comentarios iniciales, no solo quiero los comentarios de ustedes, sino que, por supuesto, si tienen algún tipo de duda, eso es también, diríamos, una participación. Las dudas salen de una revisión bibliográfica. Les cedo la palabra de manera voluntaria. ¿Quién comienza? Yo tengo un pequeño comentario. Adelante, Virginia. Es acerca de los paradigmas. Según lo que leí y lo que investigué un poco, decía que los paradigmas eran como un conjunto de valores, conocimientos y entre otros distintos factores que eran aceptados por un grupo o de una comunidad científica, pero que estos creaban una crisis o entraban en crisis en el momento en el que llegaba como un nuevo paradigma, una nueva idea que rompía esta estructura que ya estaba creada, pero no terminé de comprender muy bien de qué manera es que se daba esta crisis en los paradigmas. Gracias, Virginia, por esto. Es un comentario y una pregunta a la misma vez. Carolina tiene levantado la mano. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario también sobre eso y ahondando en la literatura que revisamos, Thomas Kuhn establece como el paradigma de las dos ciencias o la teoría de las dos ciencias, en donde en cierta etapa de un espacio de la vida, se puede decir, existen explicaciones científicas validadas en las que nosotros nos encontramos hasta que llega un punto en el que no podemos explicar más, que entiendo yo que es como el punto de quiebre, en donde comienzan a buscarse paradigmas múltiples, que es donde se encuentra, por ejemplo, la ciencia extraordinaria, y donde este paradigma entra en consenso junto con otros hasta que se comprueba que se puede establecer un nuevo paradigma aceptado, creando una nueva ciencia. Entonces, eso es lo que yo entendí. Con respecto al quiebre, que sería como la crisis. Eso era mi intervención. Muchas gracias, Carolina. Esto, de una u otra manera, yo creería que da respuesta a lo que preguntaba Virginia. No es que llegue un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma no puede llegar de algo así como de la nada, ¿no? El problema es que los conocimientos humanos son acumulativos. Se va acumulando el conocimiento humano sobre un tema determinado. Y al acumularse esos conocimientos, llega un momento que esos conocimientos de una u otra manera están o rompen con el paradigma hasta ese momento establecido o crean nuevas, yo diría nuevos problemas científicos que el viejo paradigma no puede resolver. Y entonces, de manera, yo diría que prácticamente obligada, se empieza a dar un quiebre entre ese nuevo conocimiento. Fíjese, un quiebre que hay que siempre ser cuidadosos, ¿no? Con el tema de quiebre, porque un quiebre no significa que el conocimiento anterior totalmente se elimine. Eso creo que debe quedar bien claro, ¿no? La teoría de Einstein, por poner un ejemplo, no eliminó la teoría de Newton, ¿no? Lo que hizo fue que hizo nuevos aportes en un momento distinto de el desarrollo del conocimiento de la física. ¿Eh? No se rompe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero Miriam tiene levantado la mano. Adelante, Miriam, por favor. Hola, buenas. No sé si se me escucha bien. Adelante. Gracias. Mira, una pregunta. Yo había entendido esto del paradigma como un nuevo descubrimiento. Es decir, así como en un principio la teoría de la creación, ¿verdad? La bíblica explicaba el origen de los humanos, pero después no lograba explicarlo concretamente. Aparece un nuevo paradigma, es decir, una nueva teoría, que es donde aparece Darwin, por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces, que sostiene una teoría que explica otras cosas que la anterior teoría no explicaba. No sé si se puede interpretar así un paradigma como un nuevo descubrimiento. Gracias, Miriam.
no es un solo conocimiento, son nuevos conocimientos en plural. Creo que eso es importante porque a veces uno puede decir, ya que Miriam nos hablaba de Darwin, del darwinismo. O sea, Darwin al final como la teoría de Darwin, que es una teoría probada, que tiene sus características muy particulares y que en la teoría del conocimiento como asignatura pura se estudia realmente como un caso emblemático. Darwin tampoco llega de la nada. O sea, Darwin no se sentó y especuló de algo que llegó. Yo creo que en la historia del conocimiento humano, los que sí especularon y llegaron a muchas cosas sin tener nada, sí fueron los filósofos griegos, que establecieron realmente, diría, sobre todo cómo estudiar la realidad, sin que tuvieran ni siquiera una lupa, por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero fuera de eso, donde el conocimiento, sobre todo el pensamiento, el conocimiento occidental se empieza a acumular, todos han llegado con conocimientos que empiezan a cambiar ese paradigma establecido hasta ese momento. ¿Cuál era el paradigma? ¿Cuál es el paradigma que rompe Darwin? Ya que se tomó como ejemplo, enseguida le doy la palabra a Julia, que tiene levantada la mano. ¿Cuál es el paradigma que se rompe cuando Darwin lanza su teoría? Pregunto. Xiomara tiene la mano levantada. Adelante, Xiomara. El creacionismo, la teoría creacionista, ¿verdad? Que hasta ese momento, bueno, como decía Kuhn, ¿verdad? Que un paradigma, los paradigmas muchas veces no son evolutivos, sino que forman parte del momento que se está atravesando, del momento científico. Entonces, a la hora de que Darwin impone lo que es su teoría de la evolución de las especies, ¿verdad? Eso pues está rompiendo con el paradigma religioso, hasta cierto punto de la creación, ¿verdad? Muy bien, Xiomara. ¿Qué paradigma creacionista que es? Por el paradigma creacionista, los seres humanos tenemos más o menos, tendríamos 6.000 años solamente de existencia, ¿no? Sí. ¿Qué descubrimientos nuevos hubo? En primera, empezó a nacer siglo XIX la arqueología. Cuando nace la arqueología, en primer lugar empezaron a aparecer osamentas de animales que ya no poblaban la tierra y que, por cierto, animales que tenían muchas veces 6 millones de años. Empezaron a aparecer osamentas humanas que no eran exactamente las osamentas de ese momento. O sea, la teoría de Darwin de las especies está, como nos decía Xiomara, en ese mismo contexto histórico, en ese mismo contexto de la ciencia del siglo XIX y el nacimiento a la vez de uno de los más grandes paradigmas científicos, que es el paradigma del positivismo en el siglo XIX, cuando se intentó interpretar todo a partir del llamado, entre comillas, método científico. Entonces, hay un rompimiento del paradigma, pero acumulado, no es igual lo que Darwin llegó a las Galápagos y al ver la cantidad de especies que muchas veces se pensaban extintos, no se conocían, empezó él a analizar. Hay realmente un avance científico que lo rodeaba a él en su contexto, que hizo que él planteara y llevara a un conocimiento, aparte, una teoría que parte del método más antiguo de la historia humana, del conocimiento, o sea, el método científico es el método de la observación, que sigue siendo uno de los métodos más, yo diría, de los más fundamentales en cualquier actividad investigativa. Adelante, Julia. Bueno, buenas tardes. Con respecto a la palabra paradigma, pues la verdad no es una de mis palabras que más utilizo y es un tema que ya alguna vez lo había escuchado, pero me parece interesante cómo Thomas Kuhn renueva el término
y que estaba leyendo que fue utilizado por Platón y por los griegos. Antes que él habían sido utilizados en otras ciencias, pero él la moderniza, por decirlo así, y la aplica en lo que son las ciencias naturales, en la física. Y me parece interesante eso también, de que siendo un físico, llegar a ser filósofo, ¿eh? Entonces sí me parece como bien interesante. Y viendo, me imagino que los conocimientos quedaron como limitados y no respondían a todas las preguntas, propone esa, digamos, dinámica de las ciencias, donde cuando ya no responden, la ciencia no responde ciertas preguntas, entonces genera una crisis que hay que responder, y entre más tiempo pasa esa pregunta sin resolver, entonces siento yo que los nuevos son obligatorios esos nuevos paradigmas, es lo que entendí yo, ¿verdad? Entonces, siento yo que ayudó a explicar a los científicos a ser un poquito permisivos, por decirlo así, o no ser tan rígidos en cuanto al conocimiento, y impulsar a los científicos a poder realizar mejores investigaciones, y siento yo que es un gran aporte. No sé si, y siento que cuando ya no responde el conocimiento cierta pregunta, entonces ahí es cuando se da la crisis. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Julia. Creo que Gabriela me está levantando la mano. Adelante, Gabriela. No la oímos, Gabriela. Y tiene el micrófono o lo tiene apagado. Sale el micrófono prendido, Gabriela, pero no lo escuchamos. Si tiene algún problema con el micrófono para oírla, Gabriela, el comentario lo puede lo haga después, o lo puede escribir en el chat y yo con gusto se lo leo a los compañeros, ¿ok? Eric tiene levantada la mano. Adelante, Eric. Después Eric y después Carol. Antes de mí estaba Carol. Si gusta, le cedo ahí y después sigo. Adelante, Eric, adelante. Hola, no sé si me escuchan. Lo escuchamos bien. Vale, le comentaba que antes de mí estaba Carol, pero no sé si le cedemos la palabra o... Bueno, estaba Carol, si quiere, Carol... No hay que... Carol dice que usted, Eric, no se preocupe. La culpa es mía por no haberla visto primero a ella. Vaya, está bien, sin problema. Bueno, haciendo quizás una lectura epistemológica de todas las ciencias filosóficas, se basan en la construcción de saberes y presaberes, según lo que he logrado percibir, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de Platón, ¿no? Que decía en su momento, refiriéndose al ser humano, que era un animal bípedo sin pluma, ¿no? Porque nos veía de igual manera que caminábamos igual, con dos patas, decía él, y solo que nosotros, el ser humano no tiene pluma, ¿no? Sobre esa construcción, seguir construyendo y filosofando sobre el tema del ser humano, ha sido un transcurso, una historia, y como usted bien lo menciona en su video que ha colgado ahí, que requiere de analizar los contextos, ¿no? Por supuesto que ahora nos da risa quizás escuchar ese que era un animal bípedo sin plumas, ¿no? Pero en su momento tuvo alguna vigencia, así como pasa con todas las ciencias que han venido, ya mencionan ustedes a Darwin, y así podemos mencionar otros que en su contexto han venido explorando y añadiendo a la ciencia científica hechos que en la observación parecen normales, ¿no? Por supuesto que requiere de analizar
yo creo que en la clase anterior le explicaba que es necesario siempre analizar el contexto en el que se mueve la persona y el momento histórico que vive, ¿no? Porque de repente en literatura, por ejemplo, el modelo barroco o barrococó rompe con la literatura moderna, ¿no? Que es literatura que venía de la antigua Grecia, clasicista, lo clásico, lo neoclásico, a romper con un hombre lobo, ¿no? Así nos pasa también en la ciencia. En la ciencia venían de un modelo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que era teocentrista, y decía todo es por divinidad, y hasta que se rompe, ¿verdad? Que dice, no, ya aquí se rompe esta parte, es un modelo científico, y terminan bueno, colgando ahí o quitando los ojos al Señor por la observación que he hecho, que la Tierra no era el centro de todo el universo, ¿no? Y así en la construcción de otros saberes que tenemos actualmente. Por ejemplo, podríamos decir el tema que tanto nos impactó el COVID a nosotros estando dentro de nuestras casas y el movimiento laboral, o sea, una serie de situaciones que nos ha dado, porque por lo menos uno casa tenía que estar aquí actualizando, tenía que estar haciendo una serie de cosas que en su momento decían, no, así no se puede, así no, usted no puede hacer porque a través de una computadora, a través de conectarse, porque es preciso que usted esté acá albureando, ¿verdad? O laboreando, alburreando, como decían algunos compañeros. Pero bueno, la idea es que la construcción de esos saberes o de esos presaberes, sobre esos nuevos conocimientos que permitan al ser humano ir potenciando sus habilidades. En el caso de la inteligencia artificial, como ya usted lo mencionaba también en la clase anterior, que uno le pone un robotito, cuando usted pone ahí casas y ya en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, usted va a ver casas, compra, venta casas, eso se puede hacer. Y así como generar modelos predictivos, matemáticos aplicados a diferentes temas, incluido el tema de las ventas. Están vendiendo, digo, el iPhone 14, 15, y pues sí, la gente lo está buscando, entonces estoy tirando un robotito para que ya se vaya familiarizando y por supuesto ya le ponemos otra cosa, le colocamos y decimos, no, se lo vamos a dar en cuotas de $10 por 25 años. O sea, son cosas que uno va analizando en su contexto y creando ciencia, por supuesto. Quizás ese sería mi aporte. Muchas gracias, Eric. Antes de darle la palabra a Carol y viendo Hola. también, adelante, Carol. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Pues fíjese que a mí me llamaba mucho la atención esta palabra del paradigma, revisando toda la literatura que usted nos colgó. Y realmente me parecía una cuestión bastante interesante el hecho de que me parecía bastante relacionado con los temas de la clase anterior, por el hecho de que, digamos, cuando Aristóteles, en la pregunta que usted puso, lo hallaba bastante similar, en la cual decía de que Aristóteles menciona que la realidad es cambiante. Entonces, esta cuestión del paradigma tiene que ver con eso, o sea, desde hace bastantes siglos los paradigmas ya existían, solamente que con otras palabras. Porque paradigma lo entendí que se centra como a englobar cierto grado de conocimiento, digamos, para nosotros en el área de la medicina es como las pautas, digamos, para algún niño, las pautas del tratamiento que tenemos actualmente. En mi caso, digamos, en un bebé, antes se utilizaba un oxígeno súper alto, pero resulta que en base a la observación, en base a los manejos del niño, en base a los estudios, en base a aplicar la metodología investigativa, se llegó a la crisis, ¿vea? A todos esos cambios y a todos los cuestionamientos que son necesarios para que como se llama el tema de esta semana, las revoluciones, las crisis son necesarias para revolucionar y para poder avanzar en esa realidad, como lo pone usted en la pregunta, que esa realidad va cambiando progresivamente, porque no nos podemos quedar
con lo mismo, ya que van apareciendo ciertas cuestiones en el alrededor que nos hacen cuestionar si eso está bien. Y eso lleva a que los paradigmas vayan entrando en esa crisis, vayan cambiando, creando nuevos paradigmas, ya sea para que el paradigma igual se avance, y es lo que mencionan ahí como la supraciencia, no, se me olvidaba la palabra, en la cual ese mismo paradigma va creando diversos como núcleos de estudio y lo va perfeccionando también. Entonces, me llamaba mucho la atención porque todo esto se va concatenando desde lo que Aristóteles y Sócrates venían diciendo, que es eso mismo, que es la revolución de todos los conocimientos que vamos teniendo y que vamos para adelante, que no solamente va para un área en sí, sino que es en todo lo que nos rodea. Como bien decía usted al inicio, esto de trabajar de la casa, o sea, hace 5 años creo que era imposible pensar que alguien pudiera trabajar en la casa o conectado, o que pudiéramos recibir clases universitarias desde en la tarde de un sábado, o sea, que fueran en la casa de uno, o sea, eso era casi que inimaginable. Teníamos que ir a la universidad a recibir la clase. Pero todo eso se ha ido cambiando, tuvimos una crisis y luego vamos avanzando y todo eso se va perfeccionando. Entonces, me agrada mucho la idea cómo se va concatenando cada semana lo que vamos viendo y los conocimientos que vamos teniendo. Muchas gracias, Carol. Fíjate, comentando la intervención de Carol y de la de Gabriela, paradigma. La palabra como tal, si uno la busca en el diccionario, algo paradigmático, algo que tiene una trascendencia, tiene un vínculo muy estrecho, ¿no? Algo paradigmático tiene una trascendencia. Cum, paradigma, llevado al término de las revoluciones científicas, digamos, le da una nueva interpretación. No es que no tenga una trascendencia, por supuesto, tiene una trascendencia, pero él lo hace, yo diría, es como un marco que él cierra. Hay un paradigma, es digamos, un círculo, y de ese círculo se va a crear otro círculo después de un rompimiento. O sea, va a haber otro paradigma. Y desde ese punto de vista, el significado del concepto, recuérdense que los conceptos están ahí. Hugo Zimmerman siempre decía que los conceptos vienen a través de la historia, ¿no? Lo que cambia es su significado. O hay incluso más de un significado al mismo concepto, ¿no? Este es uno de los casos, ese paradigma como trascendencia, y paradigma cuando vamos a hablar de las revoluciones científicas. Él le da un nuevo significado que yo personalmente creo que hay un gran grupo de personas, eso que dentro de los paradigmas hay eso que se llama hoy una gran comunidad epistemológica. Una comunidad epistemológica es una comunidad de científicos que acepta, llega un momento que mayoritariamente aceptan ese paradigma. Cuando uno dice aceptan ese paradigma, aceptan una serie de teorías que tienen que ver con una rama de la ciencia determinada, ¿no? Ya hoy, esos paradigmas, yo diría, a veces están relacionados a ramas de la ciencia. Cuando nos decía Eric que estamos hablando del tema religioso, ¿no? Que fíjense, uno no puede ver ese paradigma como algo que va contra el pensamiento de Dios, ¿no? Que las religiones es una cosa, Dios es otra, ¿no? Uno acepta una religión porque quiere hacerlo, ¿no? Porque lo estima, es una cosa que es muy personal, y otra cosa es Dios, ¿no? Había la Iglesia Católica, había ese tomando la teoría ptolomeica de la Tierra como centro del universo. Bueno, la Tierra es el centro del universo, y si el centro del universo es la Tierra y el centro de la Tierra es la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica es el centro de todo. Es un pensamiento basado incluso en una concepción de la posición de los planetas y de las estrellas que fue refutada a partir de
descubrimientos científicos, ¿no? De Galileo Galilei, de Copérnico, de Giordano Bruno, que fueron los que rompieron con ese paradigma, que es un paradigma, yo diría, algo bastante general. Pero eso no quiere decir que esos que rompieron con ese paradigma lo hicieran porque estaban en contra de Dios. Fíjense, porque ninguno de esos dijo que él no creía en Dios. Ninguno. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Que a veces los problemas se dicen, no, que los problemas es entre la ciencia y la religión. No. El problema es entre los científicos y los religiosos. Entre personas, ¿no? Porque todo en este mundo cabe. Lo único que hay que tener respeto hacia lo que se piensan otras personas. Simplemente, a partir de, si no se tiene respeto, y no partimos del respeto ese, que debe ser la base de cualquier sistema ético, entonces cuando surgen los problemas entre las personas. Fíjense, no hay problema entre la teología y la ciencia, no. El problema entre los teólogos y los científicos. No es entre la teología y la ciencia. No sé si me explico. Y hago este comentario intermedio para que esté claro, ¿no? Estamos hablando aquí de porque se cree en un paradigma científico, ese paradigma científico tenga algo que ver con la existencia o no de Dios. La existencia o no de Dios es otra cosa que simplemente hay que respetar. Y que en el caso de El Salvador, si aquí en El Salvador todas las encuestas dicen que del 90 hacia el 98% todo el mundo cree en Dios y todo el mundo tiene una religión. O sea, eso como, yo diría que como variable para estudiar el caso de El Salvador es una variable que en los temas sociales es obligado a hacer. Vaya, por ponerle un ejemplo, ¿no? No sé si me explico. Quiero hacer esa disección para que no haya una idea de que es la ciencia contra la religión. Eso no tiene nada que ver. Ni siquiera en el cambio de las concepciones teocéntricas del mundo a las concepciones donde después los seres humanos son centro del universo, que cambia a partir del Renacimiento, ¿no? Con esos grandes pensadores que por esos problemas entre las iglesias o las iglesias porque hay que decir las iglesias, no fue solo la iglesia católica, que eso bien también importante, en las guerras religiosas, ahí se asesinaron científicos, pues y eran lo mismo, los protestantes asesinaban al que era católico, los católicos al que era protestante, al otro que era calvinista, al otro que era puritano. O sea, no tienen ni siquiera es de decirle, de echarle la culpa a uno, porque realmente tampoco es así. Y eso tiene explicaciones también históricas, ¿no? De qué fue lo que... O sea, que también yo hago esto porque al final estamos hablando de paradigma que Kuhn es un historiador de la ciencia, es un físico nuclear que se hizo historiador de la ciencia, que le da realmente yo diría, si fuera un historiador que fuera a hacer la historia de la ciencia, fuera un problema, porque le podían preguntar, bueno, ¿y usted qué sabe de ciencia? O sea, eso que se llama la ciencia dura, entre comillas, porque yo creo que no hay más difícil, no hay nada más difícil que explicar que la sociedad humana. Y eso supuestamente es ciencia hablando, entre comillas. No hay nada más difícil que explicar la sociedad humana. Si la sociedad humana fuera fácil de explicar, no tuviéramos los problemas en los que estamos en el mundo hoy, al borde de una catástrofe, ¿no? Entonces, eso, verlo entre comillas. Pero como él era un científico que se hizo historiador, hizo la historia esa de la ciencia, o empezó a hacer una historia de la ciencia, entonces él tenía, yo diría, para los científicos los argumentos, ¿no? Para decir, bueno, es que este hombre es un físico nuclear. O sea, nadie, y realmente un físico nuclear que se hace historiador de la ciencia por casualidad. Porque en una universidad le dicen, bueno, tú vas a hacer la historia de la ciencia. Pues, hombre, ni quería hacer eso. No se puede imaginar. Él empezó a estudiar estas cosas. Es un estudio. Eso igual que nos decía Eric, ¿no? Porque a veces uno ve eso y se reía de lo que escribían antes. Pero, y eso Kuhn siempre lo dijo. Bueno, es que a veces uno veía esas teorías y decía, ¿cómo se pueden haber equivocado así? Pero es que en ese momento de la historia, el contexto histórico del desarrollo científico, en ese momento lo que ellos estaban explicando era un avance incuestionable.
Entonces, ni siquiera es, yo diría, reírnos de ellos por lo que dijeron, todo lo contrario. Yo siempre he creído que de los filósofos griegos, de esa filosofía clásica griega, hay que quitarse el sombrero con ellos, porque de una manera extremadamente especulativa, sin haber tenido nada, llegaron a conclusiones realmente que a veces uno se sorprende. O sea, a mí no me causa todavía no me da sorpresa cada vez que yo me pongo a leer esos textos, que a veces están escritos de una manera que puede parecer no hasta simple. Sin embargo, hay que pensar el aporte que en ese momento, y eso es una de las cosas que más defendió Kuhn, de el desarrollo ese acumulativo del conocimiento humano. Marta tiene la mano levantada. Marta, adelante. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, quisiera explicarles sobre algo que me llamó mucho la atención sobre los paradigmas, que a pesar que son conocimientos, pero da apertura al debate, utilizando la técnica del debate y el diálogo. O sea, da la oportunidad, no es como cerrada la posición para decir esto es infalible. El descubrimiento que ya se tiene es infalible y hay que quedar plasmado, sino que da apertura para un descubrimiento diferente y es aceptado también por la ciencia. Muchas gracias, Marta. Eso también es algo extremadamente importante. Es como decir eso, esa frase tan manida posiblemente, ¿no? No hay nada escrito en piedra. Fíjense, no hay nada escrito en piedra. ¿No? Hace un descubrimiento hoy y mañana ese descubrimiento va a ser superado. Lo muestra la propia historia de la ciencia. O sea, no es porque uno lo quiera decir, sino que la propia historia de la ciencia nos lo está mostrando que así es como ocurre. Tiene Felipe levantado la mano y después Gabriela volvió a levantar la mano, pero primero Felipe, que creo que no ha participado hoy. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Bueno, yo solamente participar, me ayudó bastante poder los elementos que usted nos mandaba acerca de Kuhn en cuanto a estos conceptos como las crisis, las revoluciones científicas, porque yo creo que cuando ya analizamos la historia o la epistemología de nuestras ciencias, de todos los que estamos ahorita inmersos en una profesión, nos podemos dar cuenta de que nuestras ciencias han atravesado estos procesos. Por ejemplo, yo lo analizaba el día que lo leía en la teoría o en la ciencia del cuidado, que es de enfermería, que es a la que pertenezco, que Kuhn estuvo formulando este concepto de paradigma aproximadamente por los 70, si no me equivoco. Posteriormente, ya habían personas de la ciencia de enfermería que ya venían trabajando con paradigmas propios de la ciencia del cuidado, como la salud, el cuidado, el hombre y el contexto. Sin embargo, como decía la teoría de Kuhn, hay momentos en los que los paradigmas no pueden resolver las situaciones o las percepciones de las realidades de ciertas épocas. Entonces es donde surgen esas crisis. Y por ejemplo, en los años 80, posterior a la teoría de Kuhn, enfermería también sufrió eso y cambió paradigmas. Tuvo que trabajar nuevamente la reestructuración de sus paradigmas y cambió por ejemplo, la concepción del hombre, y hoy es concepción de persona, y también cambió la concepción del contexto y hoy es la concepción del entorno. Entonces esto nos ayuda actualmente a tener estos paradigmas mucho más claros, que hoy si aplicamos los paradigmas que en aquel entonces era el hombre y hoy persona, vemos que hoy el paradigma del hombre, la conceptualización o el paradigma no nos sirve, ¿verdad? Entonces creo que es de una gran utilidad poder tratar de aplicar todos esos conceptos en la parte epistemológica hasta la actualidad. Eso era nada más, doctor. Muchas gracias, Felipe. Fíjense, antes de darle palabra a Gabriela y después a Milet, las dejo por ese orden. Debemos tomar en este momento 10 minutos. Porque así es como está estipulado. O sea,
50 minutos, 10 minutos de receso y después terminamos. Yo voy a parar la grabación. Son las 50 minutos. A las 2 en punto, a las 3 en punto, continuamos, compañeros, por favor, toman un café, un dulce, agua, no sé, lo que cada cual estime pertinente. Empieza Gabriela y después Yamile. ¿Ok? Voy a dar una pausa. Adelante, Gabriela. Hoy sí. Tengan todos muy buenas tardes. Quería hacer un resumen, o como lo que yo he entendido de las revoluciones científicas y el paradigma de Thomas Kuhn. Pues todo empieza como donde arranca el ciclo, es en la presciencia, o lo que también se le llama ciencia inmadura. Es donde la información, digamos, ellos quieren investigar algo, pero esa información es dispersa y aislada. En ese momento no hay un paradigma en común. Para que se llegue a formar ese paradigma, tienen que llegar a un consenso, pues el grupo de científicos que está investigando esa determinada ciencia, digámoslo así. Entonces, ellos van como logrando o subiendo escalas en lo que podemos decir son sus teorías y sus bases sentadas. Entonces, es allí donde se inicia la ciencia normal, que es donde hay una conversión y es donde hay un nuevo logro, digámoslo así, que es la ciencia. Ellos ya tienen sus teorías establecidas, pero ¿qué es lo que pasa? La ciencia normal, digamos, es ahí donde está el paradigma, que Thomas Kuhn dice que son realizaciones científicas universalmente reconocidas, digamos, de ese grupo de científicos. En una época, puede ser en esa época actual, o sea, que es para ellos. No significa que ese paradigma no va a servir posteriormente, sino que habla de que nos sirva en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? En la ciencia normal o en el paradigma siempre surgen preguntas y cuando nosotros no podemos resolver algo que surge, entonces se da lo que es la crisis. Es una etapa de emergencia de ese paradigma y que no es que nosotros lo buscamos o andamos viendo cuál es el error o qué es lo que no va a responder ese paradigma, sino que simple y sencillamente surgen esas anomalías y es lo que se da la revolución. Es donde se pone en dudas todos los supuestos y métodos experimentados hasta que se produzca un cambio de paradigma. Pero ¿qué significa esto? No es que no nos haya funcionado ese paradigma previo, sino que a veces eso puede ser solo como ramas de la ciencia. Puede ser una ciencia que no vamos a responder en ese momento, pero de esa ciencia puede salir otra rama y es donde se da un cambio de paradigma o pueden haber nuevos paradigmas. Y es ahí donde surge un nuevo periodo de la ciencia normal, o sea, se forma otro paradigma. Y es eso lo que Samuel Kuhn pues estableció en su obra, pues que el desarrollo de la ciencia estaba influenciado por un conocimiento anterior, establecidos por teorías y leyes creadas en grupos científicos. Pero es eso, no significa que esté malo, sino que así es la ciencia, va evolucionando y van a haber muchas más preguntas y vamos a crear otras ciencias que nos van a ayudar para ese momento. Esa sería mi opinión. Gracias, Gabriela. Yo les preguntaría, y con respecto a la educación hoy, ¿en qué momento estamos? De esos momentos, estamos en la ciencia normal, estamos en una crisis, ya se creó un nuevo paradigma. Por el orden, la que nos tocaba era Yamile. A lo mejor Yamile nos quiere responder, ya que la apunté aquí. Gracias, Adelante, maestro. Yamile. Gracias por el espacio. Fíjense que honestamente uno de los recursos que me llamó mucho la atención que compartió maestro estaba en los recursos complementarios y era exactamente un video, pero creo que Virginia mejor no lo ha podido explicar y era justamente esa secuencia que lleva el proceso
hasta llegar a la revolución. Pero si me pregunta en relación al tema de educación, si vemos ese ciclo que ya muy bien el filósofo detalla, yo creería que estaríamos en una especie de crisis, porque realmente si nosotros estamos hablando de educación, estamos en un proceso de transición. Bueno, todas las universidades, por ejemplo, hablando de educación superior, lo estamos experimentando, que todo lo presencial va a lo semipresencial. Pero yo más allá de eso, yo veo que todo lo semipresencial va a llegar a lo 100% virtual. Sin embargo, no todas las instituciones nos animamos a ese paso significativo porque vamos probando, vamos viendo qué nos va funcionando, qué no, para posteriormente adoptar al 100% un determinado modelo. Pero por todo lo demás, creo que Virginia lo ha explicado muy bien. Muchas gracias. Gracias, Yamile. Mario, ¿y qué tú crees? ¿En qué momento estamos? Hola, buenas tardes a todos. Yo considero que ahorita, según lo que leímos, estamos prácticamente en una crisis, ¿verdad? Que ahorita se está rompiendo el paradigma de la educación tradicional y estamos generando nuevas ideas, nuevas anomalías del tipo de educación. E incluso con esto del aula invertida, ahorita pues la anterior era tomar notas, aprenderse de memoria la teoría, en cambio ahora ya es entender, aprender según los casos, ¿verdad? Algo que antes pues era inconcebible, el no aprenderse las tablas de memoria, el no aprenderse cómo realizar las cuestiones matemáticas de memoria, ¿verdad? E incluso en alguna parte por ahí leí también de que para que se generaran todas esas anomalías y para que hubiera un cambio de paradigma, a veces lo que necesitaba era un cambio generacional completamente de todos los científicos. Ellos se aferraban a su paradigma en su época en la que lo estaban viviendo, y luego de que había un cambio generacional, venían, alguien más veía esas anomalías y cambiaba ese paradigma. Ellos se iban enamorando de esas anomalías y después había un cambio de paradigma total, ¿verdad? No era algo transitorio, así como todos solemos pensar que se fueron aceptando esas ideas. Incluso en la antigüedad mencionaban que algunos científicos morían, ¿verdad?, por expresar sus ideas, sino que hasta que hubo un nuevo cambio de toda la generación de científicos fue que se generó un nuevo paradigma. Gracias, Mario. Es generación. Ahora que se toca eso, todavía hubo grupos de catedráticos, por ejemplo, que ante este choque, yo creo que estamos en una crisis, así se lo adelanto, ¿no? Pero ante ese choque, incluso se jubilaron, se fueron. Dijeron que no, que unos no aceptaban, otros no. Yo creería que se aferraron a pensar de que no podían con las plataformas. Y eso me parece que es un poco, está en cada persona, ¿no? Aparte que uno tiene que entenderlo, porque yo no soy muy joven y hubiese podido decir, no, yo no puedo con las plataformas, pero es que uno tiene que también imponerse eso. Si estamos en un constante cambio y un constante desarrollo, uno tiene que también adaptarse a esos cambios, ¿no? Pues si no se adapta a los cambios, entonces sí tiene que haber eso que nos dice Mario, de un cambio generacional, pero un cambio generacional es algo también traumático. Es como decirle, esta generación tradicional ya no sirve, vamos a quitarlo. Y es que entonces también algo así como vamos a borrar el conocimiento de ellos, ¿no? Y teniendo en cuenta que mañana todos, incluso los más jóvenes aquí también, van a tener mi edad o más. Entonces, uno tiene que también pensar desde ese punto de vista que mañana todo nos va a pasar. Entonces, pero sí oí mucho eso del cambio generacional, incluso muchas veces opiniones, yo creería, algo poco éticas incluso, sobre los cambios, eso bien no fueron, yo creería, lo más acertadas posible a la hora de hablar con muchos compañeros, compañeros y compañeras catedráticos realmente con una historia y un bagaje de conocimiento increíble, que lo que hay que hacer es ayudarlos, porque perder esa
ese conocimiento es a veces terrible. A lo mejor no puede trabajar en una plataforma y hay que ponerle una persona que le ayude, pero a lo mejor esa persona es la persona que más sabe de un tema específico. Y entonces, ¿cómo? Porque no puede trabajar en una plataforma, uno lo va a dejar a un lado. O sea, hay que ser, no sé, cuidadoso en dos sentidos, de un problema ético y del otro problema incluso de no perder el conocimiento acumulado hasta un momento. Riquelme tiene levantado la mano. Adelante, Riquelme. Gracias, doctor. Bueno, sí, bueno, sinceramente para mí fue un poco complicado, ¿no? Entender este tema. Creo que había que revisar bastante material como para poder, en particular, ¿no? Comprender un poco mejor. Y había algo que me llamaba la atención particular, y era también con el momento en que estamos viviendo en términos del incremento de los precios de la canasta básica, cosas como esas, ¿no? Y platicando con algunos colegas, había un tema muy curioso y era por decir algo y sencillo, ¿no? En el campo era fácil a veces venir y comprarse un par de gallinas y hacerla el fin de semana, ¿no? Sopita y cosas así. Pero ahora la gente está, por esto mismo, el incremento de los precios de la canasta básica, prefiriendo no venderla, estos animales. Entonces, al punto que quiero llegar con esto es que estamos viviendo también un tema de una crisis económica que de pronto requerirá establecer un nuevo paradigma o una revolución, digamos, en términos de la ciencia de la producción, ¿sí? Tal vez inclinarse por bioeconomías, por ejemplo, y no depender tanto de lo que compramos, ¿sí? Sino que más bien de lo que producimos. Y estudiando incluso sobre esto, veíamos cómo en el campo la gente que se dedica a la producción está reduciendo, porque el mismo incremento en los precios de los fertilizantes, ¿no? Y ahí había algo que me llamaba la atención porque prácticamente esta ciencia, digamos, de utilizar biofertilizantes y cosas como esta, ya se había tomado, ¿no? Pero después se da como una revolución, por decirlo así, y pasamos a una cantidad de productos químicos y cosas, pero ahora de alguna manera hay que volver, ¿no? Sí, establecer quizás esto que ya existía de nuevo, ¿sí? Entonces eso era algo que me llamaba la atención y me ayudó a entender un poco también todo este proceso que se va dando, ¿no? En la ciencia para el establecimiento de los nuevos paradigmas. Gracias. Muchas gracias, Riquelme, que me llama la atención realmente la intervención, ¿no? Al principio tuve incluso la duda, pero ahora veo que sí. Interesante, sería posiblemente hasta objeto de investigación, porque el tema de los agrotóxicos, hubo un momento paradigmático solamente, posiblemente sea la palabra a decirlo, donde casi que hubo un consenso, ¿no? No, esto hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo porque esto afecta o sea, al organismo, a los seres humanos, a la vida como tal. Sin embargo, hoy, ante la situación de crisis, porque evidentemente hay una crisis, no sea en El Salvador, hay una crisis económica mundial, si no estamos en crisis económica, estamos en recesión, en una recesión continuada que viene desde el momento que empezó la pandemia y de la cual no se ha salido y que hoy, con los temas de las medidas de Europa contra Rusia, eso es importante tenerlo en cuenta. A veces dicen, no, es que la guerra de Rusia. No. Rusia no ha tomado medidas contra Europa. Europa ha tomado medidas contra Rusia porque Rusia invadió, que es cierto, aunque tenga sus argumentos. Yo creo que tiene muchos argumentos de por qué lo hizo, personalmente, pero hoy, ante esa situación, la crisis se ha mantenido. Y qué simpático, Rusia es el principal productor de agrotóxicos del mundo. Fíjense. Y los países del mundo, los que son, porque nadie se puede mencionar que Rusia está aislada, eso es mentira. Eso es un cuento de la propaganda occidental.
Por ejemplo, Rusia le está regalando esos agrotóxicos a África para producir y a Asia para producir. Quiere decir que los fertilizantes bioorgánicos, la Universidad Luterana es la única universidad en El Salvador que tiene una carrera de ingeniería agroecológica, donde la idea principal es que no se utilicen los agrotóxicos. Yo no sé, puede ser que a nivel micro se pueda llevar a cabo, pero hoy, en este mundo con graves problemas, que puede haber incluso graves problemas de hambruna en lugares del mundo, por el tema de la Ucrania también es uno de los principales productores de fertilizantes, también es cierto, como lo escribe aquí también Enrique Emmi, eso hace así que es como se está yendo hacia atrás. Es cosa que también ocurre en el mundo hoy. Fíjense, si la historia de la ciencia es la historia casi siempre de un paradigma cambiado por otro, que normalmente han sido paradigmas más, digamos, progresistas, revolucionarios, hoy posiblemente ante la situación a nivel planetaria, situación geoestratégica que existe hoy en el mundo, eso es como, es lo contrario, es como si se volviera algo contrarrevolucionario desde el punto de vista de el uso de los agrotóxicos, pues se están utilizando hoy y casi que hay que terminar la guerra, pero para que se exporten más fertilizantes, que son tóxicos, son químicos. Entonces, ahí sí entiendo realmente y me llama la atención, ¿no? Realmente porque esto de una u otra manera nos muestra que las condiciones históricas tan cambiantes pueden incluso traer eso consigo, ¿no? Que paradigma que debe ser aniquilado es el paradigma de los agrotóxicos. Eso fue un paradigma. ¿Por qué? Se utilizan estos fertilizantes y va a haber mayor producción, y como va a haber mayor producción, se van a acabar las hambrunas y todo el mundo va a tener más comida. Eso fue un paradigma. Se rompió en el momento en que, espérense, no se puede hacer eso porque eso lo que está es matando la vida humana. Hay que ir a fertilizantes agroecológicos. Y hoy, sin embargo, se vuelve, es como se da una marcha atrás. Es una crisis también, una crisis por las condiciones históricas en que hoy vivimos. Bien complejo realmente, diría yo, de analizar, pero bien visto. Incluso me ha despertado eso que a nosotros los investigadores tenemos como la sospecha. Me impresa en mi mente, ¿no? A sospechar qué es lo que está pasando y qué cambios habría que hacer incluso desde el punto de vista del pensamiento que ha predominado hasta hoy de esos nuevos paradigmas. Casi siempre, o siempre habían sido paradigmas progresistas y hoy, sin embargo, estamos viendo en ese sentido muy específico un paso atrás. Me imagino que Quique Elías, tiene la mano levantada. Es Enrique, adelante. Escucha. Sí, lo escuchamos. Es Enrique. Sí, Enrique Elías. Adelante. Aportando un poco acerca de lo que leí, me parece interesante acerca de la unión que hay entre las revoluciones científicas y el progreso de la humanidad. Mencionó el ejemplo anteriormente, ¿va? De lo de la religión y la ciencia, ¿va? De que muchas veces las personas religiosas tienen dogmas, que son creencias sin fundamento científico, a diferencia de la ciencia, que siempre trata de buscar una respuesta y que nunca puede ser una verdad absoluta, porque siempre se puede buscar otra respuesta que sea mejor para buscar la verdad. Entonces, dentro de ese punto, cuando se llegó a hablar acerca de la ciencia y la problemática de Darwin, de la evolución de las especies,
se comenzó a ya separar el poder de la iglesia con el poder del Estado, porque se comenzó a dar más importancia a la revolución científica y que la ciencia era una base importante del criterio. Lo mismo sería con la ciencia, que es algo cambiante. Por ejemplo, dentro de los paradigmas, otro que podría dar es acerca de la física de Albert Einstein, que él quería acerca de una física clásica, que los objetos no pueden estarse moviendo simultáneamente en diferentes espacios, que después se conoció como la física cuántica, y que ese mismo descubrimiento o nuevo paradigma también fue un cambio dentro de la sociedad, porque gracias al descubrimiento de la física cuántica se creó la bomba atómica, que fueron la investigación de los átomos y cómo puedes crear armas masivas, ¿va? Entonces ese fue otro paradigma que cambió a la sociedad en tal por la creación de armas. Y así la ciencia siempre va ligada a un cambio social de las personas, porque la creencia de la gente va cambiando de acuerdo a lo que se crea. Y actualmente por las redes sociales mucha gente cree en cosas que no son ciertas, y porque no hay un fundamento, ya sea teórico, no hay una base que lo respalde. Sin embargo, con las redes sociales, mucha gente se crea de cualquier cosa, porque la gente es muy manipulable y ha perdido un poco el criterio de saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira, ¿va? Entonces, ese sería mi aporte. Solo quería tener una pregunta acerca de la diferencia entre la hipótesis y un paradigma. El hecho de tener un nuevo paradigma es igual a tener una hipótesis, o la hipótesis está dentro del paradigma como principio de la nueva duda o nuevo conocimiento que se quiere aportar. Gracias, Enrique. Antes de darle la palabra a Miriam, ya que me hace la pregunta, tengo que respondérsela, ¿no? Yo me imagino que ustedes saben qué cosa es una hipótesis, pero de todas maneras, te lo voy a decir. Y lo voy a relacionar con el tema del paradigma, como pide Enrique. Una hipótesis es una posible respuesta a un problema de investigación, a un enunciado. Una pregunta, usted se hace una pregunta de investigación. Todas las preguntas de investigación tienen una hipótesis, tienen una posible respuesta, porque usted lee la bibliografía, incluso sin leer la bibliografía, usted puede tener una respuesta a eso que usted se está preguntando. El amigo Sampieri dice que en las investigaciones eso de tipo cualitativo no existen las hipótesis. Yo personalmente no estoy de acuerdo con él. Yo creo que siempre hay una hipótesis. Siempre hay esa respuesta a una pregunta, pero la respuesta es una respuesta posible. Y una respuesta posible puede ser invalidada totalmente o parcialmente. O sea, las hipótesis pueden ser invalidadas totalmente o parcialmente en una investigación determinada. Esto quiere decir que dentro de un paradigma, para que nazca un nuevo paradigma, esas hipótesis, que no puede ser de un problema solo, evidentemente son un cúmulo de problemas o una acumulación de problemas, tienen que ser validadas como algo nuevo, como un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento de Einstein, en el ejemplo de la teoría de la relatividad, en cierta medida es un aporte, porque no es realmente la negación de la teoría de Newton, ¿no? Nació un nuevo paradigma. ¿Quedará ese paradigma ahí? Bueno, si uno lee a Hawking, uno se da cuenta de que en pensamiento de Hawking hay muchas cosas que chocan con el pensamiento de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad niega que
se pueda viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Yo personalmente creo, por supuesto, yo no soy físico nuclear, que los seres humanos en algún momento pues, van a superar esa barrera. Si la raza humana supervive, o sea, sobrevive a las cosas que si desaparece la raza humana, por supuesto, quedará, no sé, otra raza pendiente, si nos descubre, dirá, ¿se podían haber llegado o no? Y quedarían en algo así como una especulación, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si supervive, va a superar la barrera de la luz. Y va a haber entonces un nuevo paradigma que tenga que ver con los viajes interestelares. Porque los viajes interestelares se plantean a partir de que la capacidad de acercarse a la velocidad de la luz y que los viajes sean más rápidos, ¿no? Entonces, eso que yo le estoy diciendo a usted es una hipótesis, pero que es una hipótesis que es mi hipótesis no validada. Si no se valida, no está dentro de un paradigma. Tienen que haber hipótesis validadas. La hipótesis que termina siendo, las hipótesis terminan siendo teorías cuando son comprobables. Se comprobó en la teoría de la relatividad a un plano, digamos, microscópico, o una teoría demostrada con otras teorías, pero no fue hasta hace poco tiempo en que la teoría de la relatividad de una manera práctica se comprobó. Ustedes sabían eso, ¿no? Hace unos pocos años que había la tecnología para acercar los choques de partículas y acercarlos a la velocidad de la luz. Eso se hizo prácticamente hace solamente unos años. O sea, otras teorías comprobaban la teoría de Einstein, pero no se había llevado a la práctica. Entonces, para acá hay un paradigma. En el caso de la física, tiene que haber una teoría que sustituya a la teoría de Einstein. Hoy no hay ninguna demostrada. Cuando eso se muestre, entonces habrá un nuevo paradigma a partir de una hipótesis. ¿Pueden los seres humanos superar la velocidad de la luz? ¿O puede la tecnología humana superar la velocidad de la luz? ¿No? Eso es una pregunta donde la hipótesis sí puede, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es un conocimiento que no se detiene, ¿no? Nadie se hubiese pensado hace 200 años que los seres humanos hubiesen llegado a la tecnología que ha arribado hoy, ¿no? Y hace 50 años, nadie se hubiese pensado que esto fuera una computadora y nosotros andáramos. ¿Y alguien se hubiese pensado eso? Nadie. Hace 50 años eso era una cosa inconcebible, ¿no? Entonces yo sí creo que sí se va a lograr, pero eso es una hipótesis. Las hipótesis son una posible respuesta, pero hay que validar. Y esa es la relación que tiene con el paradigma. Para que haya un nuevo paradigma, esas hipótesis tienen que convertirse en teorías demostradas o demostrables. ¿Se entendió eso, Enrique? Sí, claro. Gracias, doctor. Perfecto. Yo, eso que le estoy diciendo de lo cuantitativo y cualitativo, yo sé que ustedes están en lo cuantitativo, después lo cualitativo. Yo doy mi opinión, fíjense. Ustedes se atienen a lo que su catedrático o catedrática le está diciendo al tema y lo responden de acuerdo a esos planteamientos, porque ustedes quieren salir bien, ¿no? No, el doctor Armando nos dijo que él no cree, ¿no? Yo lo digo en un marco sí, de conocimiento, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo, aquí todos aprendemos, ¿no? Pero realmente eso no es una posición que sí, es compartida también por un grupo epistemológico, pero que en el caso de Salvador sí hay una bastante, yo diría una mayoritario, un grupo de investigadores que aplican esos métodos, que sí es cuantitativo, que sí es cualitativo, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy propia
personas, le digo, y un grupo que en El Salvador es un grupo pequeño, ¿no? Miriam tiene levantada la mano. Adelante, Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, dos cosas. La primera, como un comentario que tal vez venga un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, respecto de la educación, que a mi parecer no estábamos en la crisis, estábamos ya en la revolución. Para mí la crisis fue allá por 2020, en donde no hallábamos ni cómo comunicarnos o cómo dar clases en ese momento en la educación. Y pues también a manera de ejemplo, allá cuando yo por 2017 contraté por un mes este famoso curso de Open English para aprender inglés, y en ese momento yo consideré, no, la educación virtual no funciona, ¿cómo van a hacer algo solamente virtual? Y pues ahora estamos aquí todos ya bien, bueno, por eso decía, ya roto ese paradigma de que se necesitaba ser necesariamente educación presencial. Y pues yo creo que ahorita estamos bien establecidos en que la educación virtual sí funciona. Entonces, por eso yo consideraba que ya no estábamos en la crisis, sino que ya estábamos en la parte de la revolución. Eso por un lado. Por otro lado, doctor, tenía más bien unas preguntas. Yo también, al final, en unas diapositivas, bueno, este fondo blanco, hemos estado aquí hablando sobre el desarrollo de la ciencia histórica según Kuhn, pero después al final del texto, en las últimas diapositivas mencionaba algo relacionado a que decía método, objetivo, trascendencia, y a mí no me quedaba claro si se refiere esto a Kuhn como persona o a las teorías de Kuhn. Gracias, Miriam. Por un problema de tiempo, voy a darle la palabra a Xiomara y después a Cristian antes de hacer el comentario final, porque nos quedan 9 minutos. Adelante, Xiomara, y después Cristian, para que tengan su participación también. Adelante. Sí, buenas tardes. Así rápidamente, pues a mí, sí, yo no conocía, la verdad, a este señor, ¿verdad? A Kuhn, pero me llama la atención que todo lo que nosotros hacemos en investigación, al investigar un tema, ¿verdad? Es la ciencia normal, ¿verdad? Es la resolución, lo que estamos resolviendo es la resolución de paradigmas. Me llamó la atención el término ciencia extraordinaria. Y sí quisiera que tengo esa duda, porque bueno, quizás es lo que pasó durante la crisis del COVID, ¿verdad? En donde se formularon un montón de paradigmas, de teorías, ¿verdad? Acerca de cómo era el mecanismo de la fisiopatología, cómo actuaba el virus. Entonces, yo pienso que ese es un ejemplo, porque tengo esa duda acerca del término ciencia extraordinaria, porque yo me imagino que ese es un ejemplo, lo que pasó en esa época, y luego lo de las vacunas, que también es un ejemplo palpable de lo que es el término ciencia extraordinaria, ¿verdad? No sé si me estoy equivocando, pero sí tenía esa duda, porque lo de ciencia normal, pues es lo que actualmente se hace, ¿verdad? Las investigaciones y toda la revolución de la ciencia que se va haciendo, por ejemplo, todo lo que se investiga, pero lo del término ciencia extraordinaria, eso sí, como que para mí es nuevo realmente. Gracias, Xiomara. Adelante, Cristian. Te voy a responder también la pregunta, Xiomara. Muy buena pregunta. Gracias. Adelante, Cristian. Voy a tratar de ser breve y va ligado también a lo que expresaba la doctora. La parte de COVID se aplica bastante lo que es las teorías de Kuhn, porque podemos ver de que ya existía un manejo o ya una ciencia conocida sobre el manejo de los diferentes microorganismos, que ahora prácticamente los puso en una crisis al no poder colocar las teorías, métodos preventivos, tratamientos para poder abordarlo. Y posteriormente se trata de todavía darle una explicación más concisa y que las medidas que se implementaron, si fueron efectivas o no, a pesar que también está el componente social, que es parte del dinamismo y la trascendencia de estas teorías, sobre el comportamiento y la participación de la misma sociedad, sobre cómo ella interacciona, ya sea con las medidas preventivas, sobre por qué en un país puede haber una ola, 2, 3, y en otros países no hay ninguna. Entonces es bastante interesante este fenómeno y cómo todavía esas teorías pueden aclararnos o darnos otros puntos de vista sobre qué explorar.
Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Cristian. Muy relacionada con la anterior. Fíjense, le voy a dar mi opinión. Pueden haber otras opiniones. Recuérdense que luego al final, ustedes son la mayoría aquí sí tienen que ver con temas médicos, ¿no? Pues en mi caso. Pero lo voy a ver desde la teoría de Kuhn, así, de manera macro, por decirlo de alguna manera. ¿Hay una ciencia extraordinaria? Sí. En el momento que llega la pandemia, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está buscando? ¿Es algo nuevo para combatir la pandemia? No. Es una vacuna. Y las vacunas tienen una historia, ¿no? Desde Pasteur, creo que fue el primero, ¿no? Hasta hoy. Pero es ciencia extraordinaria en ese momento porque había que sacarle esa vacuna, o en lugar de los 10 millones de muertos hubiesen habido 100. O se hubiese descontrolado y hubiesen habido 10.000, todo el mundo muerto, o 5.000 millones de muertos. Los que no tuvieran, los que no se adaptaron se morían. Yo creo que en ese momento la ciencia extraordinaria no rompe el paradigma, está dentro del paradigma. Pero es ciencia extraordinaria porque realmente yo diría que obligó a los investigadores relacionados al tema de las vacunas a muchas veces dejar todo lo que estaban haciendo de sus investigaciones para trabajar en el tema, ¿no? Y se logró, ¿no? Hay que ver la cantidad de vacunas que hay en el mundo y que evidentemente el COVID como tal, la pandemia, ha terminado. O sea, ya no es una pandemia, ahora es una endemia. Algo endémico. Y me ha dado, le digo, como 3 veces. Las 3 veces no he tenido prácticamente nada, ¿no? Pero las 3 veces me han hecho, sí, tienen el COVID, para la casa. Ah, puchi, para la casa. Ni un poco, ¿no? Porque tú sabes que eso lo llaman. Usted está como para ver si está en la casa y saliste, algo de eso. Si te está portando bien. Entonces, pero porque estaban las vacunas, ¿no? Entonces, eso es ciencia extraordinaria en ese momento. No hay un rompimiento, no se rompió, ¿no? Si esa pandemia se hubiese tratado con otra cosa, que no hubiese sido una vacuna, un descubrimiento humano hubiese surgido, es posible que se esté incluso trabajando en eso, de algún otro, digamos, un fármaco podría ser que elimine el COVID, su secuela, lo que sea. Usted de ese tema evidentemente sabe más que yo diría que entonces sí habría un rompimiento, pero ahí no se rompió un paradigma. Lo que se buscó fue la vacuna para resolver el problema. Entonces hay una ciencia extraordinaria porque lógicamente había que hacerlo. No había otra opción, si no, los decesos hubiesen sido más todavía. Yo creo que aquí todos nosotros conocemos a alguien, un familiar, y si no es familiar, un amigo, un compañero que falleció, ¿no? Imagínense ustedes, aquí en El Salvador hubo pocos. Imagínense ustedes, en los Estados Unidos, récord, más de 1 millón de muertos, ¿no? De verdad, la población tiene más de 300, casi 360 millones, pero 1 millón de muertos, el COVID es algo traumático para una sociedad, ¿no? Todavía se discute el tema incluso desde el punto de vista político. Y eso yo creo que hay que analizarlo así. Del tema que nos decía, creo que fue, no sé si fue Miriam también, que nos decía de que no estábamos de que estábamos en la revolución y no en la crisis. Les voy a explicar por qué, por eso siempre requiere una explicación de por qué yo creo que estamos en la crisis, ¿no? Empezó la pandemia. No había ya clases virtuales antes de la pandemia. Sí, yo daba clases virtuales. Si habían clases virtuales, existían las clases virtuales. Yo daba clases virtuales antes de la pandemia. Quiere decir que la pandemia lo que hizo fue que aceleró el tema e inventó, en el caso de El Salvador, ese es mi punto de vista, acuérdense que son mis argumentos, simplemente, es una figura que aquí le pusieron semipresencial.
¿no? Es algo así que como usted da, como si nosotros tuviéramos 1 hora y media de clase así, y después otra 1 hora y media de clase presencial, ¿no? Y eso lo pusieron semipresencial. Eso, en teoría, eso no existe. Es una clase presencial. Entonces, una clase presencial que tiene también una plataforma donde hay una reunión online, que no es virtual. Esto no es virtual. Estas son reuniones online. En teoría, una reunión virtual, una reunión es una clase o es un método lectivo donde usted no tiene un encuentro con los estudiantes. Como los tengo yo igual, yo tengo 2 grupos virtuales, así, y que no puede haber nunca, yo diría, una clase presencial, por ejemplo, porque hay gente que vive en Australia, el otro vive en Estados Unidos, sería prácticamente imposible. Incluso de esta manera es difícil, no solo porque muchas de esas personas que hacen las clases virtuales trabajan, sino porque por los horarios, imagínense ustedes, una clase la pongo yo aquí y allá es por la madrugada, sería algo, y que yo tomara asistencia. No tendría. Por eso es que existen las clases virtuales. Ahora, aquí en El Salvador se llegó a eso y ahora se vuelve para atrás. No, tienen que ser presenciales porque los estudiantes no aprenden. Por eso yo creo que estamos en una crisis, porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo, compañeras y compañeros. En ese caso, no hemos puesto de acuerdo. Ahora todo tiene que ser presencial. Yo diría que eso igual se han hecho muchas investigaciones. Le digo verdad, yo he participado en varias de ellas porque es un tema que, por supuesto, a mí me compete directamente. Y yo diría, de esta manera, que es una clase online, nosotros no aprendemos. Ustedes no aprenden, ¿sí? ¿Cuál es el problema de las clases online? Si usted tiene un grupo que tiene, yo diría, más de 30 personas, ya eso es un problema. Imagínense ustedes grupos que tienen 100, 120, 130. Uno no puede decir ni pongan su imagen porque se cae el sistema. 130 gente conectados. Se cae. Entonces, el problema no está en que las clases se pueden dar así. Fíjense, incluso las clases invertidas existen antes también de la pandemia. Incluso existen clases invertidas presenciales. Fíjense, presenciales, clases invertidas. Las clases invertidas no nacieron incluso con las plataformas, al revés, nacieron con la presencialidad. Ahora el estudiante, esto es lo que ustedes tienen que estudiar, y van a venir de aquí a 3 días, o a 5, lo que fuera. Y vamos a ver, así mismo, yo como si yo estuviera con ustedes en un aula. A ver, Eric, a ver, Gabriela, a ver, Kiki, a ver, Riquem. Eso es clase igual invertida y no tiene que ser virtual. Entonces, por eso es que yo creo que estamos en una crisis, porque todavía no se han puesto, no que sea en El Salvador solo, fíjense, y es una crisis porque todos los países tienen las mismas condiciones para dar una clase de este tipo. Pero si hoy en el mundo hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Y entonces, ¿qué clase virtual van a dar? Ni online, ninguna, si no tienen acceso a Internet. O no tienen un aparato incluso adecuado tecnológicamente para dar las clases. Aquí hay muchos estudiantes en El Salvador que la clase la dan por un celular. Y una clase esta no se puede dar por un celular. Te lo digo así de verdad. Porque yo también funjo como alumno. Y lo hago por eso mismo, para verlo en mí mismo. Yo mismo me investigo. Y una clase de 2 horas con un celular, yo me quedo dormido. Entonces, yo que le estoy diciendo a la gente que no se duerme, esos son los problemas. Por eso es que yo digo que estamos en crisis, porque no hay una determinación todavía de cómo es que funciona esto. Todavía hay diferencias teóricas y diferencias en cómo llevarlo a la práctica.
¿sí? Por eso es que yo creo que estamos en una crisis todavía. Son las 44 minutos, ustedes tienen la clase, ya me he pasado en el tiempo y pasarse el tiempo. Aquí casi que es penado porque yo sé que ustedes tienen la clase, la próxima clase a las 4 de la tarde, ¿no? Debía haber terminado yo hace 4 minutos. Les agradezco, por supuesto, todos los que han tenido una participación. La primera clase era la clase de qué modo, ¿no? Era la clase donde había que darle estas explicaciones que son puramente tradicionales, no de la clase invertida, porque es obligado, ¿no? Casi que es como conocernos, ver ustedes, las dudas que tenían, las evaluaciones, el diseño institucional, bla, todas esas cosas, ¿no? Ya hoy no. Ya habíamos trabajado en una clase invertida, posiblemente es la primera vez que muchos de ustedes lo hagan, y yo personalmente, una vez más, estoy extremadamente convencido que esto sí es un rompimiento de un paradigma real. Ese paradigma que era el profesor bla, 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 metiéndole una clase a los estudiantes, apréndetelo de memoria, un examen, todo el mundo, que todavía sigue siendo lo mayoritario, aunque se pongan actividades y todo, pero sigue estando, es el profesor, es el catedrático y todos los demás abajo. Todavía existe hasta el bullpen ese, o sea, la tabla donde uno se para arriba, donde yo doy clases así en varias universidades, y eso es la educación tradicional. Esto sí es la educación donde todo el mundo piensa, todo el mundo toma sus argumentos, todo el mundo al final individualmente decide, ¿no? Esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, estoy de acuerdo en esto o no estoy de acuerdo. ¿Ok? Repito, muchas gracias, compañeros, compañeras. Me dejan si los que pueden poner también para tomar la segunda imagen de la asistencia, les voy a pedir que los compañeros que están apagados, si pueden, pongan su imagen para tomar la foto. En este momento no falta nadie. Hay 22, aunque me están diciendo, me dijeron que se incorporaban 3 compañeros más. Bueno, qué bien, ¿no? Que se incorporen 3 compañeros más, ojalá eso cubrirá a los que no han seguido, porque veo que hay gente que sí que no han estado. Entonces, un segundo solamente para tomarlo. Les agradezco, repito, una vez más, ya lo tomé, y nos vemos entonces el próximo martes. Acuérdense que está el foro de dudas. Cualquier duda, compañeras y compañeros, no tengan pena. A mí me pagan, no solo me pagan para eso, me siento feliz respondiendo esos foros de las dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Nos vemos entonces así de manera online el próximo martes. Pasen la clase que termina y pasen un feliz fin de semana. Gracias. Gracias igual. Gracias igual. Gracias.